Soñando sueños con José Ignacio Carmona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. Hola, ¿qué tal, Raquel? Otra vez estamos juntos aquí en esta aventura. Encantados de tenerte en este programa. Iñaki, ¿cómo encaramos esta entrega de hoy? ¿De qué nos vas a hablar? Pues mira, como me entregaron en su día las 4 sinagogas, el Consejo Sefardí de Jerusalén, y dije yo, jolín, y que tenga un programa y que nunca haya hablado de las 4 sinagogas sefardíes. Te entregaron el premio, ¿no? O la... Sí, Ujú. Abraham Jaín en Madrid en un acto bueno, ya hace 3 o 4 años, y ese reconocimiento a poner en valor la cultura judeo-española. Y claro, dije yo, jolín, tengo que hacer un poco honor a ese emblema representativo que me dieron. Porque no sé si todo el mundo ha oído hablar de las 4 sinagogas sefardíes, Raquel, porque, hombre, yo estuve allí, obviamente, en Tierra Santa, Jerusalén, y sí, las visité y me dejaron muy impactado. Si quieres, le damos un poquito un repaso y de paso las relaciones que tenían los sefardíes, cómo se consideraban a sí mismos, también en relación a otras comunidades judías. Me parece un tema estupendo. ¿En cuál de esas sinagogas te detienes primero? Bueno, yo creo que, mira, después de la reunificación que hubo en Jerusalén, que en 1967, ¿no? Por situarnos, cuando se entra por primera vez, después de 2 décadas, en la Ciudad Vieja, entre aquellos pocos edificios intactos en el barrio judío están las 4 sinagogas, ¿no? Por situarnos ya. Bueno, también recordando que en la época de la construcción de las sinagogas, ya sabéis que no se permitía a los judíos levantar edificios más altos que las casas árabes. Por eso son como son, ¿no? Se expanden hacia abajo. Eso es una cosa que llama mucha atención y tiene una explicación. Y también fue la razón por la que se salvan de la destrucción, ¿no? Que se queman las demás o se destruyen, pero estas por esa conformación, pues prácticamente, pues casi quedan intactas. Eh, bueno, a ver, decir que después de 1492, cuando a resulta de la expulsión de España surgen nuevas comunidades judías por el mundo, pues algunas se establecen en Occidente, pero la mayoría se instala en Oriente, ¿no? Sobre todo en el Imperio Otomano. Y un cuarto siglo después de la expulsión, en 1511, el Imperio Otomano conquista Palestina, abre las puertas a los judíos y, bueno, así regresan estos a lo que es a la cuna de sus antepasados. Y entre estos retornados, pues claro, estaban los expulsados de España, que se establecen en Safed, Hebrón, Jerusalén. En fin, al llegar, que esto por eso te lo quería matizar mucho, lo de las relaciones entre comunidades judías, cuando llegan estos expulsados, pues claro, se encuentran con otros judíos que siguen viviendo allí en Eres Israel. Y bueno, pues, a ver, los recién llegados eran un poco subiditos, ¿eh? Menoscaban a sus hermanos de Palestina, los consideraban demasiado arabizados, que hablaban en árabe o moscos, y claro, los sefardíes por esa, a ver, estaban culturalmente muy adelantados y se hacen con el liderazgo, también merced a su organización interna, ¿no? A su mayor nivel cultural, terminan por absorber a lo que son los judíos de Palestina. Y curiosamente las instituciones estas, tanto sefardíes que prestan servicio a todas las comunidades, sefardíes askenazis, bueno, para resumir. Y esto por espacio de 3 siglos hasta el 19, ¿no? Bueno, ya no vamos a hablar de las organizaciones internas, que todos lo sabemos, pero volviendo a las 4 sinagogas, Raquel, sí que volvemos al barrio judío, sí sabemos obviamente que era en el centro de la vida comunitaria, y se hacían por el rito sefardí, eso sí que hay que, bueno, y eran comunidades mixtas también, ¿no? En 1586 la sinagoga Rambán fue expropiada y consagrada como mezquita, bueno, eso ya fue un firma, y los estudios de edificios más recientes pues hablan de que la primera, como tú has dicho antes, de las 4 fue la de Eliajanú Hanabi. La de Benzacay fue posterior y después aparecen la de Estambul y la de la Congregación de Sion. Estas serían las 4 sinagogas. En 1835
fue reformada la vieja sinagoga. Durante la demolición se encuentra la vasija cubierta de inscripciones. Y claro, rápido los cabalistas pues decoran otra vasija y la colocan entre los fundamentos, ¿no?, de esta nueva sinagoga. Estas son curiosidades. Obviamente, como hemos dicho, pues la influencia española está muy presente en la decoración de esta sinagoga, ¿no? En las ventanas pues tenemos al estilo morisco de jiba de camello, etcétera, etcétera. El arca de la ley es doble, porque los hijos de Israel atravesaron el desierto, prefirieron 2 arcas, ¿no? La segunda pues contenía las tablas de la ley despedazadas, en fin. Como curiosidades, Raquel, pues en la sinagoga de Elías luce un arca de la ley del siglo XVI, original de la península ibérica, que había recalado también en Livorno. Y bueno, y luego pues decir también respecto a las relaciones de estas comunidades allí, pues muchas veces también hay que decir que los judíos sefardíes, pues, a ver, no mantenían contacto así con otros judíos, ¿no? Este es un tema que siempre me llamó a mí mucho la atención. Lo cuenta muy bien Isaac Nabón. Cuando él hablaba muchas veces, incluso más, bueno, recordemos también, ¿no?, El primer presidente sefardí de Israel. Eso es, por ponernos en contexto, que Sí. por cierto, no solamente eso, ¿no?, que también hay que poner en valor su talento literario. Y su maravillosa calidad humana y Totalmente. calidez que recordamos muy bien aquí en Radio Sefarad. Correcto. Pues Que su valga el memoria homenaje sea para él. bendición. Totalmente, Baruch Hashem. Pues mira, el gran éxito popular, acordaros también de su romancero sefardí, ya que pasamos por ahí, y también ahí se recogían las canciones laicas y religiosas ladinas. Su Bustán en 1975, su Bustán sefardí, que es un drama en lengua hebrea basado en la vida popular de las viejas familias sefardíes de Jerusalén. Bueno, ya que le hemos nombrado, hay que decirlo todo. Y bueno, pues hablaba pues mucho, a mí me parece que a la gente le puede llamar atención, pequeñas cosillas. Por ejemplo, él decía que si un niño sefardí, él cuenta en su memoria, le venía a buscar, decían, había venido a buscarte si eras kenazi. Si venían, por ejemplo, un niño sefardí, pues le consideraban más de la casa, ¿no? Y figúrate, incluso en la época que estamos contando, Isaac Nabot cuenta muy bien también el tema de que los sefardíes todavía, Raquel, todavía firmaban con unas letras típicas, tenían una firma específica que en sus escritos ponían Samet Tes, o sea, pegaban las 2 letras, ST, que decía sefardí taor, es decir, sefardí puro. Figúrate si ellos tenían un alto concepto de sus orígenes y claro, porque cuando se habla muchas veces también de estos estatutos de limpieza cristiano, ¿no?, que de alguna manera intentaban segregar o limitar a las comunidades judías, hay que decir también que el primer documento sacado por Newman, que era un gran estudioso, y el más antiguo estatuto de limpieza, no es precisamente contra los judíos, sino que es de 1300 por un rabino barcelonés, haciendo constar lo que es el testimonio de ancianos de la comunidad relativo a los orígenes de 2 hermanos sefardíes, donde se declara que estos son puros y hábiles para matrimoniar con las más honorables familias de Israel. O sea, este era el concepto que tenían los sefardíes sobre sí mismos y obviamente sobre su origen, ¿no? Y luego también decir que con la venida masiva, ¿no?, de muchos judíos de otros orígenes que habían compartido el mismo espacio, Raquel, pero Nabón es muy escrupuloso en esto. Dice, de pronto las autoridades israelíes empezaron a decir que todos eran sefardíes y no todos eran sefardíes aunque hubieran convivido en el mismo espacio, ¿no? Estaban los magrebíes, los judíos del Magreb, los bucharim, los judíos de Asia, Rusia. Claro, Sí. entonces es lo que decía él, decía, a ver, nosotros convivimos en los mismos espacios, hombre, no tiene nada, esto son curiosidades, no, nadie entienda de esto otra cosa, pero sí que ellos
yo lo hablé mucho con Abraham Jaén, y él me dio un dato terrible, terrible, después de lo que la SOA, porque él me decía que prácticamente, y por desgracia, una de las comunidades más machacadas fuera la verdadera comunidad sefardí. De hecho, en los estudios propios del Consejo Sefardí, eh, el 90% desaparecieron, es una barbaridad. Y claro, a estas comunidades que habían compartido y convivido en el mismo espacio, pues de alguna manera a ver, bautizó, ¿no? Bueno, bautizó no sería la palabra. Se les nombró con la etiqueta de sefardí, y por eso Isaac Nabón, como último legado testamentario de esos orígenes aristocráticos que tantos siglos costaron guardar, él decía, no, nosotros, la cultura nuestra sefardí es humanista, es abierta a la cultura, hay muchas cosas que había que hacer una nueva pedagogía, y él la hizo muy bien a través de sus libros. Y estas son las curiosidades que he querido un poco... Bueno, y alguna también leyenda de las 4, porque oye, a ver, Soñando Sueños no sería Soñando Sueños sin leyendas, ¿no? Porque a mí me Claro, gusta mucho un poquito de tu magia. Eso, que a mí me gusta mucho ese tema. Pues bueno, mira, respecto a las 4 sinagogas, otra vez, por volver allí, pues se hablaba mucho de que todavía no se conservaba un cuerno de carnero y un recipiente lleno de aceite, que los ancianos decían que era el cuerno que tocaría el profeta Elías para anunciar el Mesías, y ese aceite pues lo ungiría con él, ¿no? Y luego, claro, otra vez se cuenta siempre de esas historias que se van arrastrando en el tiempo, de que, bueno, en la noche, bueno, Yom Kippur, cuando iba a comenzar la plegaria del Kol Nidre, pues eso, no podían hacer prácticamente el minyan, y aparece un viejo desconocido, ¿qué tal? Y que luego se decía, pues claro, que había sido el profeta Elías, ¿no? Ese tipo de... Pero esto sí que es una curiosidad. Bueno, otra leyenda también, que habla de otra llama que nunca se apaga, en recuerdo de un milagro de Rabí Kalonimos, que revive con la ayuda del santo nombre a un niño árabe muerto, que lo habían matado otro árabe, lo había arrojado al interior de la sinagoga para intentar inculpar a los judíos, y bueno, pues parece que con esta magia cabalística lo revive. Incluso en el interior de la sinagoga, en el Arca de la Ley, pues se conserva una piedra, ¿no? Y un candelabro que lleva escrito el nombre santo en memoria de este milagro, ¿no? También decir que uno de los acontecimientos principales era el entierro de los libros de plegarias, ¿no? Que cada tanto estos se enterraban en el cementerio del Monte Sión, salía una procesión de judíos, árabes, cristianos, pues cantaban, portaban velas, y al finalizar se pedía que lloviese, y entonces se enterraban estas bolsas en una cueva y se cubría, ¿no?, de arena, y se decía que el Señor no nos permita oír la gran trompeta cuando los hijos vuelvan a sus fronteras. Se habla también de una sinagoga de las 4, la de Sion, que estaba conectada, ¿no?, por un túnel con las tumbas de la realeza davínica, y no falta la leyenda, una mujer judía que vendía agujas y se queda encerrada en las tumbas de la casa de David, y que bueno, se le aparece, y bueno, en esta cueva que uniría este túnel con la sinagoga. Esas Bueno, tipos de historias, leyendas. sí, historias apasionantes a las que podrías dedicar un programa en sí mismo, ¿no? Sí, porque a mí es que todo este tipo de, pues claro, de leyendas me gustan mucho, ¿no? Pero mira, y ya para terminar, Raquel, Sí. porque esto sí que vamos a enlazarlo con los tiempos de hace 4 días, como digo yo, ¿no? Porque fíjate tú, yo que siempre lo matizo mucho, que yo vengo de una familia nusín, de los últimos judíos tolanos que ni sabían ya, ¿no? Hacían cosas conmemorativas mi abuela, que no sabían, ya habíamos perdido la raigambre. Pero esto sí que me llamó mucho la atención al estudiarlo, Raquel, una curiosidad que le va a gustar mucho a nuestros oyentes. Y es que mi abuelo compró todavía tengo yo alguna silla, de un monasterio que habían derruido, compró unas sillas de madera muy antiguas,
y siempre había una que se reservaba para cuando sus hijos, que tuvo 8, se casaban. Bueno, pues en estas sinagogas de sefardíes Sí. se dice que hay una silla que siempre se deja en un extremo y que es la silla del novio, y que solo, traída por los españoles, ojo, sefarditas, y que solo se utilizará por el novio el día de contraer matrimonio. Bueno, no puede ser casualidad, ¿no? No, Tu abuelo tenía esa no, memoria. no. Claro, entonces esto, cuando yo me acuerdo que me contaron esta historia y automáticamente la fe, porque claro, es lo que cuando digo yo que al final pierdes tu raigambre, tu espíritu nunca, pero siempre hay algo conmemorativo que lo vas guardando como algo que lo vas preservando, ¿no? En lo más emocional, en lo más... que ya no sabes, quizá, seguramente no lo sabes, pero claro, esta silla, esta costumbre es típica española y se mantenía en las sinagogas para... Bueno, pues yo creo que con una nota de estas no se puede cerrar mejor, Raquel. Desde luego que no, nos has dejado sentados en el sitio. Buena figura. De la emoción. Muchísimas gracias por atender siempre la llamada de Radio Sefarad. Te esperamos en la próxima entrega de Soñando Sueños. Muy bien, adiós.